Señoras y señores, buenas tardes. Charla 21 del versículo, vamos a poner del versículo 17 hasta el versículo 26 de los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada estábamos en la charla 102, esta es la 103, y tendrían que unir esta segunda charla con la primera. La 102 y la 103 van juntas. De manera que vamos a empezar, les voy a empezar resumiendo un poco la charla anterior para que estén ustedes en situación. Recuerden que antes de todo esto vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo ruega por nosotros, a discípulos de San Pablo, que le acompañaron en esos momentos a Jerusalén. Rogad por nosotros. Pedro, San Pedro ruega por nosotros. Apóstoles todos, rogad por nosotros. Santo del día, ruega por nosotros. Santísima Madre de Dios, ruega por nosotros, vela por este canal que te está ofrecido, que te es ofrecido. Y que extiende, que lo pongo en tus manos para que lo extiendas y a tu vez extiéndelo y pídelo a todas las personas que escucharan esta charla de hoy, para que las personas se sientan inspiradas y a su vez las manden a otras personas. Y es lo que les decía, hacen y evangelizan. También decirles que todas las personas que están en los grupos, como siempre, les digo que desde la charla anterior les digo que muchos de ustedes no están suscritos, pues que se suscriban. Cuando reciban la charla, pinchen en la parte azul y podrá suscribirse, suscríbanse, porque es la forma de que YouTube pues extienda estas charlas. Si se acuerdan, pongan el pulgar para arriba, si les gusta. Pues vamos a empezar la charla siguiente, la charla que tenía relación con la anterior. Yo les hablaba la última charla de que por fin Pablo llega a Jerusalén. Los detalles los encuentran en la otra charla. Pero, y que recuerden que era digamos, la quinta vez que Pablo llegaba a Jerusalén desde su conversión. Y allí se encontró con Santiago, y decíamos Santiago el Menor. Y yo tengo que corregir porque en la última charla decía Santiago el Menor, obispo de Roma, y así lo repetí 3 veces. No, era el obispo de Jerusalén, fue un lapsus mío. Santiago era obispo de Jerusalén, no obispo de Roma. Bien, corregido esto, seguimos. Entonces resulta que les decía que llega a Jerusalén, bueno, él se presenta junto con sus discípulos y entrega las ofrendas y explica todo lo que le pasó. Y les decía que ellos pues glorificaban a Dios porque estaban oyendo todo lo que Pablo contaba, pero había un pero, ¿no? Y dicen, el pero consistía en que existía un cierto desacuerdo con respecto a la forma de hablar de Pablo con respecto a la ley de Moisés. Y esto más extenso lo encontrarán en la charla anterior. Y entonces existe este pero, ¿no? Porque ellos, digamos, en Jerusalén, la idea que tenían era la de que Pablo explicaba en sus viajes que a los judíos a los cuales se encontraba, que, digamos, renunciasen a la ley de Moisés y que no circuncidasen a sus hijos. Y yo les dije la última vez, pero es que esto no era verdad, no era cierto, esto no era así. Pablo no dijo eso. Sí que enseñaba que la única fuente de la justificación, la única fuente de santificación era la fe en Jesucristo. Y que la circuncisión y la ley de Moisés no daban al judío ninguna ventaja sobre el pagano, perdón, sobre el pagano, sí, sobre el pagano o gentil. O sea, aunque se fuera judío, el ser judío no daba ninguna ventaja frente al pagano que se convertía al cristianismo. Entonces, claro, pero tenían esa idea, y le había llegado esa idea a Jerusalén. Entonces, ellos, los presbíteros, con Santiago a la cabeza, le dicen, bueno, entonces, puesto que tú vas a ver mañana tantísima gente, porque todo el mundo te está esperando en Jerusalén, porque saben que has venido y querrán saber cómo han sido tus viajes, qué es lo que has experimentado, cómo Dios te iluminó, en qué forma te iluminó para que hicieses tantísimos conversos
al cristianismo. ¿Qué va a pasar aquí? Porque muchos de ellos están diciendo que tú no eres un verdadero judío, por lo que les he dicho antes, ¿no? Entonces te proponemos una cosa, te proponemos lo siguiente. Resulta que hay 4 varones, o sea, 4 hombres, ¿no? Que digamos que se tienen que purificar. Entonces te proponemos que te asocies a ellos, te purifiques con ellos y pagues los gastos que el cumplimiento del voto lleva consigo. Este voto debía ser el voto del nazireato. Es un voto que existe, que ellos tenían, ¿no? Y que está en el libro de los números. Recuerden la ley escrita, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Juntos forman el Pentateuco y es la ley escrita, la Torá. Entonces, si alguien está interesado en saber más sobre el voto del nazireato, puede ir al libro de los números, capítulo 6, versículo del 1 al 21. Allí se extiende mucho, se explica bien el voto del nazireato. Por eso les digo que esta gente estos 4 varones debían estar haciendo este voto. Y entonces ellos le proponen que se una a ellos porque dice así verá la gente pues que tú eres un judío verdaderamente, no eres un judío digamos así, que no practica demasiado. Lo leo para que lo vean. Dice el texto, dice, al día siguiente Pablo con nosotros entró en casa de Santiago. Se reunieron también todos los presbíteros. Les saludó y les fue exponiendo uno a uno todas las cosas que Dios había obrado entre los gentiles por su ministerio. Ellos al oírlo glorificaban a Dios. Pero le dijeron, ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos se han convertido y han abrazado la fe. Y todos son fervientes partidarios de la ley. Pero han oído decir de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. ¿Qué hacer, pues? Porque va a reunirse la muchedumbre al enterarse de tu venida. Haz, pues, lo que te vamos a proponer. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen un voto que cumplir. Tómalos y purifícate con ellos. Y paga tú por ellos para que se rapen la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que han oído decir de ti, sino que tú también te portas como un cumplidor de la ley. Eso es lo que les explicaba. No era difícil para él pagar en ese momento la limosna correspondiente al voto, porque recuerden que había hecho una colecta para entregar a la iglesia de Jerusalén en Macedonia y Acaya. Aparte de entregarles la colecta a ellos, pues probablemente algo había dejado aparte y podía pagar eso. Entonces Pablo, muy obedientemente, para que se deshaga el entuerto de que piensen ellos que es un judío que no cumple con todo lo que tiene que cumplir, estuvo de acuerdo en unirse a estos 4 varones y purificarse cuando no tenía que purificarse para nada. Y el texto te dice cómo obedeció. Dice, entonces Pablo tomó a los hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para declarar cuándo se terminaban los días de la purificación en que se había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Todo esto es el voto del nazireato. Claro, aquí nos encontramos con una cosa, y es que esto que les acabo de explicar es porque estamos, ya les dije, a 58 años de la muerte del Señor. Siglo I después de Cristo, 58 años del año 58 del siglo I, y claro, estamos a 25 años de la muerte del Señor, año 58. Y claro, aproximadamente, ¿eh? Entonces, nos encontramos con que las cosas van cambiando porque la vida cambia poco a poco, y cambiaba entonces exactamente igual, y nos encontramos con una comunidad mixta, en la que hay pagano-cristianos y judeo-cristianos. Entonces, de la misma manera que los judíos seguían todo lo que los apóstoles
hacían y les enseñaban que tenían que hacer, pero también seguían las prescripciones de la ley de Moisés. Los paganos que también se habían convertido al cristianismo también tenían reminiscencias de ellos, porque como los judíos de niños también habían aprendido estos paganos, pues que a lo mejor, por ejemplo, pues tenían que ofrecer, pues a lo mejor una ofrenda a la diosa Artemisa. Entonces, digamos que ellos eran ya cristianos, pero todavía había reminiscencias de lo que habían aprendido. Y lo mismo los judíos, eran cristianos, pero todavía seguían las prescripciones de la ley de Moisés. Pero era una comunidad mixta que tenía que vivir junta. Lo digo, esto lo explico, porque digamos que esto es lo que le dicen a Pablo. Le dicen a Pablo que se presente delante de la gente para que la gente entienda que él es un buen judío. Pero el texto sigue un poco y esto se refiere a Pablo, pero sigue diciendo el texto, con respecto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribimos nosotros nuestra decisión: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de animal estrangulado y de la impureza. Entonces, para entender bien esto, yo les voy a dar una explicación, pero para entenderlo bien tienen que irse a la charla de la 73 a la 75. Estamos en la 103, pues vayan a la charla 73 a 75 y entenderán bien lo que fue el capítulo 15. Estamos en el 21. El capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, que es el primer concilio que hubo, que es el concilio de Jerusalén, en el cual se decidieron una serie de cosas en las que él no entró porque no toca la parte correspondiente a hoy, pero sí que les digo lo de la comunidad mixta, y que, claro, existía el hecho de que la gente tenía que vivir en paz, porque era tanto los paganos como los judíos que se habían convertido tenían que vivir en paz juntos y no haber ni disensiones y que tenía que haber tranquilidad. Entonces, de la misma manera que ya se decidió en el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, charla 72, qué es lo que se iba a hacer, es decir, que digamos, los paganos que se hacían cristianos no tenían necesidad de hacerse judíos primero para luego hacerse cristianos, y esto lo dijo Pedro, que era el vicario de Cristo, Pedro a la cabeza, y esto se escribió en lo que llamamos la carta apostólica. También dijeron una serie de cosas, se decidieron una serie de cosas para no ofender a estos judíos, que tenían que convivir con estos paganos que habían entrado nuevo. Claro, en estos momentos están hablando también no solamente de los paganos que Pablo ha convertido, también se está refiriendo en este momento a los paganos que ya no son paganos, sino que son cristianos, pero que están acompañando a Pablo, que son los que nombré el otro día, que están en la otra charla, ¿no? Junto con Lucas y junto con los discípulos, los demás discípulos y los que habían subido también de Cesarea. Y claro, lo que les dicen es lo que claro, esto necesita explicación, que está en la charla 73 a 75, pero un poco se lo resumo. Claro, ellos dicen, con mis palabras, les rogamos a los paganos que se han convertido al cristianismo que respeten una serie de cosas para no ofender tanto a los judíos, porque se sienten ofendidos por una serie de cosas que hacen los paganos. Y entonces les piden a los paganos, por ejemplo, que no consuman carne que había sido ofrecida, o sea, carne que había sido sacrificada a los ídolos, es decir, a sus divinidades paganas. Los paganos seguían las costumbres que les había enseñado Pablo, lo que la ley de nuestro Señor Jesucristo decía, lo que nuestro Señor Jesucristo decía, pero también, ya les digo, había todavía secuelas, todavía restos de lo que ellos creían. Entonces, por ejemplo, si sacrificaban a un ídolo, por ejemplo, parte de la carne del animal al cual sacrificaban estos paganos cristianos iba al Dios y a los sacerdotes. Parte de esa carne iba a las personas que lo habían sacrificado, es decir, a las personas que habían hecho el sacrificio, y parte iba a venderse públicamente en el mercado. Y claro, que los judíos viesen en el mercado carne que había sido sacrificada a los ídolos, para ellos es que no lo podían resistir. Es que era, digamos,
Era como si comiesen esa carne, era como apostatar de la fe, de su fe. Y eso es que no lo podían resistir. Entonces, por eso les piden a los paganos que se abstengan de comer carne que ellos han ofrecido a sus ídolos. Y también hay otra cosa que les piden. Les dicen, absténganse de comer carne y sangre de animales muertos, pero que no han sido desangrados primero. Absténganse ustedes de comer carne y sangre de animales muertos que no han sido desangrados primero. Porque los judíos sabían perfectamente que había parte de unos alimentos que podían comer y otros no los podían comer. Pero los que sí podían comerse, ellos lo que hacían era degollarlos, según las normas del rito judío. Y después de degollarlos, después de degollar al animal, debía ser cuidadosamente desangrada. Eso es otra cosa que les piden que no hagan. Y luego dice, y de la impureza o fornicación. Pero no fornicación en el sentido de que ya lo entendemos nosotros, ¿no? Sino en el sentido de que en el libro, en el Levítico, ya les digo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ley escrita, la Torá, en el Levítico, en el capítulo 18, versículo 16 al 18, digamos que se refiere a una serie de uniones ilícitas que consideraban los judíos que eran incestuosas. Es decir, la fornicación en principio ya estaba prohibida según la ley natural, pero es que esto era más, esto era ya, pues esto, no tengas relaciones con tu hermana, por ejemplo, ya en el Levítico está, no tengas relaciones con tu sobrina o con tu nieta. Es decir, se les pide, claro, los paganos tenían muchísima más libertad, y los judíos la tuvieran, respetaran esta libertad o no la respetasen, lo que tenían claro es que no lo debían hacer. Los paganos que venían del paganismo probablemente eran mucho más libres en este sentido. Entonces ustedes me pueden preguntar, vale, ¿todo esto por qué? Porque fíjense que repito lo que dicen, dice aquí, dice, en cuanto a los gentiles, ahora ya lo entenderán mejor, dice, en cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, ya les escribimos nosotros nuestra decisión, la decisión que les he explicado, que está en la carta apostólica. 2 puntos, dice, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de animales estrangulados y de la impureza, que es lo que les acabo de explicar. Perdón. Entonces, yo les digo, pero esto, ¿y todo esto por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué estos judíos tenían estas ideas? ¿Por qué pensaban así? Pues miren, porque según la mentalidad semítica, en la sangre estaba la vida. La sangre era la sede del alma y pertenecía solo a Dios. Repito, en la sangre estaba la vida. La sangre era la sede del alma y pertenecía solo a Dios. Y esta era la razón por la cual había que desangrar a los animales. Y además no se podían usar alimentos, mejor dicho, no se podía usar la sangre en los alimentos. O la sangre como alimento, por ejemplo. Por ejemplo, no podían hacer morcillas. Bueno, pues les dejo aquí, porque esto sí que es para pensar. O sea, la situación en la que están. Piensen ojalá leyesen ese fragmento que les acabo de leer. Si no pueden, no lo hagan, pero yo creo que ha quedado bastante claro, pero sí que es un poco, digamos, más, no tan fácil de seguir, o a lo mejor es más nuevo para las personas que lo escuchen por primera vez, ¿no? Entonces, o que yo no he escuchado en las charlas de interés, pero se les ha olvidado un poco. O sea, que les dejo con esta explicación, y sí que les pregunto, como siempre, les pregunto con respecto a todo lo que hemos dicho, pero
les pregunto lo siguiente, ¿sabemos cuál es la ley de Dios? ¿Sabemos los 10 mandamientos? ¿O se nos ha olvidado? Eh, y si lo sabemos, nos dejamos de llevar por los acontecimientos de la vida sin pensar demasiado. Nosotros sabemos cuáles son los mandamientos, pero ¿los olvidamos? ¿No pensamos? ¿Pasamos? Y otra cosa con respecto a lo que he dicho de Pablo, acuérdense de la obediencia de Pablo, porque obedecer es fundamental. Obedecer conlleva ser humilde. Y Pablo es totalmente humilde cuando le dicen, eh, haz este voto. Pues yo les pregunto, ¿nosotros somos obedientes como lo fue Pablo con respecto a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Y otra pregunta que les hago, si glorificamos a Dios, como aquí todos los presbíteros y Santiago el Menor glorificó al Señor al oír todo las maravillas que el Señor había hecho con las conversiones de Pablo. Glorificamos nosotros a Dios, nos acordamos de Él, somos conscientes de la abundancia de su gracia, la cual recibimos constantemente. Piensen en todo esto. Y nos despedimos hasta la semana siguiente. Vamos a rezar a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.